Se solicita a los expositores, por favor, acercarse al micrófono al momento de exponer para que quede grabado en el audio de la sesión. Muchas gracias. Muy bien, por favor pueden dar inicio al segundo ciclo y a la presentación. Les recuerdo que esta segunda parte tiene el tiempo de 10 minutos para cada uno de las incumbentes. Hacernos cargo de la presentación de los perfiles del Ministerio de Obras Públicas, aclarando que estos perfiles indicaban el trazado vial, pero no las obras completas del anteproyecto referencial. Y esto es extremadamente relevante para dimensionar la afectación efectiva sobre los individuos en categoría de conservación. Como vemos en estas imágenes, cuando se visualiza el proyecto completo con las obras de revestimiento de quebrada, la afectación es bastante mayor en el anteproyecto referencial que en el proyecto de ingeniería de detalle. También me gustaría hacer una aclaración respecto a lo que se mencionó anteriormente, respecto al artículo 19 de la Ley de Bosque Nativo, que es explícita en señalar que se prohíbe la corta o alteración del hábitat de las especies. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de soluciones técnicas por un muro u otra para evitar la corta, hay que tomar en consideración que no basta la corta del individuo específico, sino de todo su bosque nativo de preservación, como lo define la Ley de Bosque, como ha obrado la Corporación Nacional de Fomento Forestal. Y por último, el Ministerio de Obras Públicas dice que el capítulo 5 del estudio de impacto ambiental hablaba de individuos aislados que no tenían un real impacto. La verdad, eso es una confusión profunda respecto al mismo estudio del Ministerio de Obras Públicas, porque cuando habla de individuos aislados en categoría de conservación, se refiere a otros individuos en categoría de conservación menor, no vulnerables, y que son específicamente el Echinopsis chilensis y la Dianthum poiretet, que están declarados en el anexo 6 del estudio de impacto ambiental. Esos son los individuos aislados, no son los bellotos, no son los guayacanes y no son los naranjillos. La sola presencia del belloto del norte en el estudio de impacto ambiental habría gatillado por el literal P de la ley de bases del artículo 3 de su decreto supremo 40, el probable ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso hay que dejarlo claro. Mi nombre es Juan Ignacio León. Lo otro que queremos dejar claro, antes de terminar esta presentación, es que el documento número 9 no es un estudio de impacto ambiental referencial. El documento número 9 fue entregado por el MOP a los licitantes en un ordinario. En ese ordinario se entregaban antecedentes referenciales y documentos integrantes del contrato de concesión. Y en ese ordinario, el estudio de impacto, el documento 9 se llama Estudio de Impacto Ambiental, no tiene el apellido referencial. Y en el artículo 141 de las bases de licitación tampoco tiene el apellido de referencial. Eso lo que quisiéramos aclarar. Y lo otro es que quiero aclarar una cita que hizo el Ministerio de Obras Públicas en su exposición, que citó la declaración jurada que los licitantes hacen al Ministerio de Obras Públicas, que dice que libera al MOP de toda responsabilidad por eventuales errores, omisiones, contradicciones o ambigüedades que puedan tener los antecedentes referenciales u otros documentos, estudios que entregue el MOP al concesionario, pero omitió lo siguiente: en calidad de indicativos. Este documento no se entregó en calidad de indicativos. La cita que hizo el Ministerio de Obras Públicas omitió la frase en calidad de indicativo. Por lo tanto, si efectivamente la sociedad concesionaria pueda asumir los errores que tengan los documentos entregados por el Ministerio de Obras Públicas en carácter de indicativos, pero el documento 9 no se entregó en carácter de indicativo, se entregó como un documento integrante del contrato de concesión, un documento que tiene la misma validez que las bases administrativas, que aquí las tengo, que las bases técnicas, tienen la misma validez. Eso queríamos dejar aclarados. Complementando un poco lo que señaló Juan Ignacio León, es justamente
Por lo anterior, ¿El ordinario cuál es? el ordinario 1595. 1595 de octubre del año 2015, si no me equivoco. Esta es la presentación de PowerPoint de la sociedad concesionaria. Complementando lo que decía Juan Ignacio León, tan obligatorio es el documento número 9, que es un acatamiento genera multas, razón por la cual no podría ser indicativo si tiene una sanción asociada a su no cumplimiento. Se ha cuestionado bastante luego de la exposición del Ministerio de Obras Públicas por qué utilizar o no utilizar como punto de partida el anteproyecto referencial. Lo planteó don Roberto y lo plantearon varios de los miembros del panel técnico. ¿Por qué no utilizar como punto de partida el anteproyecto referencial? La explicación es bastante sencilla. Lisa y llanamente porque no corresponde, por cuanto el proyecto a utilizar como punto de partida no es el anteproyecto referencial, por cuanto lo que la sociedad concesionaria iba a construir con ocasión del contrato de concesión para el caso de no haber aparecido estas especies vegetales protegidas, que estaba descartada su intervención, no era el anteproyecto referencial, era el proyecto de ingeniería de detalles que ya estaba, y ahí vamos a seguir las palabras del inspector fiscal, aprobado por el Ministerio de Obras Públicas con fecha 6 de julio del año 2018. ¿Por qué decimos esto? Porque el inspector fiscal señaló que un proyecto de ingeniería definitiva estaba aprobado cuando se daban por levantadas las últimas observaciones por la sociedad concesionaria al proyecto que se le presentaba. Efectivamente, el proyecto de ingeniería definitiva, revisión 0, fue aprobado por el inspector fiscal cuando dio por levantadas las últimas 4 observaciones el 6 de julio del año 2018. Por último, nos queremos hacer cargo de las diferencias de precios que se han presentado entre la propuesta de la sociedad concesionaria entre diciembre del 2017 y agosto del 2018. Esto es principalmente, ¿por qué? Porque se compara el proyecto modificado hasta esa fecha, diciembre, y el proyecto en desarrollo que termina como revisión 0 el 15 de junio del 2018, utilizando los mismos criterios de diseño que estaban siendo acordados y revisados por el MOP. Luego, como el proyecto en revisión 0 del 15 de junio del 2018 cambia un par de parámetros de diseño de su revisión, esos mismos cambios de criterios de diseño son los que se plasman en la modificación que finalmente es aprobada el 21 de agosto. Y en resumen, las mayores obras se explican porque el eje 1 y el eje 2 se van mucho más hacia el cerro, es mucho mayor corte, incluso hay una desangulación mucho mayor en el portal de entrada. El MOP no dice nada del desalineamiento que existe en el túnel con respecto al referencial. Lo que se entregó en diciembre como proyecto modificado afectaba 500 metros dentro del túnel. Lo que finalmente se terminó aprobando es una desangulación de más de 1000 metros dentro del túnel que cambia su trazado con respecto al referencial. Y las cantidades se explican por las mayores obras que se cuantificaron en la presentación al panel técnico. Estimados expositores, quedan 2 minutos. Sí, quería solamente afinar algo en cuanto al documento en el cual el inspector fiscal da por subsanadas las últimas observaciones fue el ordinario 813 del 6 de julio del año 2018, el cual debe entenderse relacionado con la carta número 767 de la sociedad concesionaria del 15 de junio del 2018 y con las 4 observaciones efectuadas por el inspector fiscal con fecha 26 de mayo del año 2018, que corresponde a el ordinario número 744 del inspector fiscal. Por último, me quiero hacer cargo también de la observación del precio unitario del shotcrete que indica el MOP, que dice que hay que compararlo con el hormigón proyectado dentro del túnel de 11,75 UF. Ese ítem tiene nombre y apellido, es revestimiento de hormigón proyectado dentro del túnel y lo que se están comparando son refuerzos de talud al exterior del túnel, de naturaleza distinta, complejidad distinta, precios distintos.
Muy bien, muchas gracias. Empezamos las preguntas. Fernando Avara. ¿No? Yo tengo una pregunta que es final, pero quisiera no específicamente referir a lo último mencionado. Se me cerró el archivo. Al punto 121 de las VALI, donde se señala, y quisiera para los abogados, gracias, se señala en el 121 de las VALI, párrafo final, en todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretación de los documentos que conforman las bases de licitación y la normativa vigente que sea aplicable al contrato de concesión, primará lo dispuesto en dicha normativa. Entonces, en ese sentido, y considerando las demás cláusulas del contrato, la concesionaria no está eximida en ningún caso del cumplimiento de la normativa. Eso está claro. Y considerando el tratamiento de los riesgos que tiene y viéndose obligada al cumplimiento, bueno, volvemos en realidad a la discusión inicial aquí, pero quisiera saber cómo entonces, en 3 palabras, cómo esto, reforzando la idea suya anterior, lo incorpora dentro del análisis que ha hecho antes. Como todo contrato, nosotros nos encontramos en el marco de un contrato de concesión. Como bien señaló los abogados del Ministerio de Obras Públicas en su exposición anterior, hay ciertas condiciones de borde que llevan a ambas partes a celebrar este contrato de concesión. Recuerdo un ejemplo que dijo, me parece, alguno de los abogados del Ministerio de Obras Públicas diciendo que este estudio de impacto ambiental, con esas condiciones, no requería someterse a ningún estudio de impacto ambiental, razón por la cual bastaba una mera carta de pertinencia. Estamos totalmente de acuerdo con ese criterio. Lo que sucedió es que eso supone que la información que está en el contrato de concesión y que se entrega a todos es correcta. Lo que sucede acá es que probablemente con esta información y esta aparición de estas especies vegetales protegidas cuya intervención estaba descartada, no se hubieran jamás aprobado como una carta de pertinencia solamente y todo esto podría haber ingresado a un estudio de impacto ambiental. ¿A dónde va esta vuelta que estoy dando? Que naturalmente que los antecedentes del contrato y la oferta que hacen los concesionarios supone que la información que se entregó era correcta y fidedigna para los efectos de desarrollar el contrato, y en este caso lo único que no hemos encontrado nosotros es que sean 12, que dice el Ministerio de Obras Públicas, o sean 14, que es lo que dice la sociedad concesionaria, nos encontramos en un contrato en que la información entregada fue equivocada porque aparecieron entre 12 y 14 individuos de especies vegetales protegidas que no se encontraban informadas, respecto a los cuales se requiere hacer una serie de actuaciones que el contrato, con lo informado, no consideraba. Muy bien, gracias. Roberto Añarán. Siguiendo con la argumentación del estudio de impacto ambiental, a mí me quedo más enredado todavía con la argumentación que acaba de entregar el abogado Fleischmann, porque resulta que ¿cómo iba a saber alguna de las partes que el estudio de impacto ambiental estaba bien hecho sin haber... A ver, primero hay una necesidad, ¿no es cierto?, establecida en la ley o en el reglamento de la ley, que según escuché el abogado, ¿no es cierto?, del MOP, hay que tener por lo menos 120 kilómetros de carretera, etcétera, y esta concesión no calificaba para hacer un estudio de impacto ambiental. Luego, ¿quién era el que tenía que saber si iban a haber o no especies protegidas si la propia ley no obliga a hacer el estudio de impacto ambiental que se supone que se tendría que haber hecho? Entonces, ¿cómo iba a saber el Ministerio que no debía haber entregado una carta de pertinencia, sino que tenía que haber hecho un estudio de impacto ambiental que nadie se lo pedía? ¿Me explico, no? Es una tremenda vuelta la que me estoy dando, igual que la tuya, pero... ¿Me explico, no? No, más o menos. A ver, vuelvo a repetir. El argumento suyo es que no debió haberse enviado una carta de pertinencia, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entendí, digamos. O sea, lo que había que haber hecho era haber hecho un estudio de impacto ambiental, porque en la carta de pertinencia, ¿no es cierto?, dada toda la literatura que había, decía que no habían estas plantas o
especies o qué sé yo. Entonces no era necesario un estudio de impacto ambiental, pero después aparecieron estas plantas. Entonces, ¿quién iba a saber si con la carta de pertinencia el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental no podía adivinar? El Ministerio tampoco podía adivinar y ustedes tampoco podían adivinar. O sea, había que haber hecho un estudio de impacto ambiental, pero la ley no lo pide. Perdón. No, para este tamaño de proyecto. ¿O estoy equivocado? es que creo que tenemos un error de punto de partida. A ver. El documento número 9, que se denomina Estudio de Impacto Ambiental, caracteriza la zona que lo entrega el Ministerio de Obras Públicas en carácter de vinculante, no de referencial, antes de presentar los oferentes, licitantes, su oferta en el contrato de concesión. Establece que no se van a intervenir estas especies vegetales protegidas. Alguien hizo ese trabajo, sí, alguien hizo ese estudio. Eso es lo primero. Pero no constituye un estudio de impacto ambiental, porque tendría que haber habido una resolución de calificación ambiental para que hubiera existido ese estudio de impacto ambiental. Ese es el nombre del documento, el nombre que tiene. ¿Ah? A partir de eso, y con la información que se va ahí, en este estudio de impacto ambiental lo que se establece es una caracterización del lugar en concreto donde se van a ejecutar las obras y se establecen las medidas medioambientales que hay que adoptar en base a esa caracterización concreta que se da. Eso es. De haberse anunciado y caracterizado en este documento número 9 que iban a haber estas especies vegetales protegidas, el mismo documento, en el lugar donde se iban a ejecutar las obras, el mismo documento número 9 probablemente habría dicho si aplica una serie de permisos ambientales sectoriales. Y probablemente, como lo dijo el experto medioambiental de la sociedad concesionaria, la información que se hubiera establecido en el documento número 9 hubiera sido correcta, lo que no lo fue, por la presencia de este monumento natural, que son estos bellotos del norte, cuya presencia estaba descartada no solamente en el lugar a intervenirse las obras, sino que también estaba descartada en toda el área de influencia del proyecto. Probablemente esto debió haber terminado en un estudio de impacto ambiental. Es decir, con la información que se da en el documento número 9, en este documento denominado Estudio de Impacto Ambiental, la sociedad concesionaria ratificó que aquello no requería someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, presentó una carta de pertinencia y se la aprobaron como tal y le dijeron que no se requería. La misma sociedad concesionaria, si la información que se descartó en el documento número 9 se hubiera mencionado como existente, lo más probable es que este proyecto se hubiera tenido que someter al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y no lo más probable, por la sola existencia de bellotos del norte, se hubiera tenido que someter porque se estaría afectando el hábitat de monumentos naturales. Eso no sé, Alejandro, si quiere complementar. Perdón, ahora sí. Sí, el principal complemento es leer la letra P del artículo 3 del Decreto Supremo 40, donde se define esta causal de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas naturales, monumentos naturales como el Belloto del Norte. ¿Ya? Esta materia ha sido largamente discutido por distintos proyectos, esta causal de ingreso, pero sigue siendo un tema de riesgo inminente de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, tengo otra pregunta. Todavía estoy confundido con este tema de las revisiones 0, revisión 1. ¿Alguien me puede explicar bien qué significa la revisión 0, la revisión 1? El proyecto referencial, el otro proyecto, etcétera. Porque la presentación del MOP tiene 3 proyectos, 3 presentaciones. Una es el proyecto referencial, el segundo es el proyecto primera entrega, que no sé cómo lo llaman ustedes, y después el proyecto última entrega. Exacto. Respecto al proyecto referencial no hay nada que hacer porque es referencial y está en las bases. Respecto a la primera entrega que ustedes hicieron, entiendo que ahí ustedes modificaron la rasante
pero no por razones de que afectaban los arbolitos, sino que por razones de que se les inundaba la carretera. O sea, ese era un tema técnico que tenían que resolver como concesionaria. Con ese tema se seguían afectando los arbolitos, ¿no es cierto? Los tres que estamos discutiendo. Hay dos, ¿no es cierto?, que son dos naranjillos y un belloto. Bueno, aquí en la presentación yo veo que son tres nomás los afectados. Bueno, hay otros que están mostrados. Los que se cortan son 3, pero se alteran el hábitat. Los que se cortan son 3, pero se alteran el hábitat de 12. Se altera el hábitat. Sí, pero eso, perdón, eso es me que gustaría que lo caracterizaran un al, poquito mejor. quiero volver al artículo 19 de la Ley de Bosque, ¿ya? Y ahora voy a leerla, ya, para aclarar cualquier duda. Dice: prohíbase la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley 19.300, la Ley de Base de Medio Ambiente, y su reglamento, en las categorías de peligro de extinción, vulnerables, como es el caso de las especies que están en cuestión, raras, insuficientemente conocidas o fuera de peligro, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de hábitat. Es decir, para la excepción al artículo 19, es requerida cuando hay corta de individuos, como vimos, en algunos casos donde hay proyectos, obras de proyectos sobre el individuo, pero la alteración del hábitat del bosque nativo de preservación, que es un área más grande que comprende a todo el entorno de estos individuos en categoría de conservación y sus características ecosistémicas. Esa es una interpretación de CONAF, más que interpretación, ese es el artículo 19 de la Ley 20.283. Pero siguiendo con esa línea, digamos, de argumentación, ¿quién me asegura a mí que en el proyecto última entrega no afecta el hábitat? En este dibujo que presentó el Ministerio. La última entrega... ¿Por qué aquí no se afecta el hábitat y acá sí se afecta el hábitat? ¿Quién define qué es afectar el hábitat? ¿Cuál es la distancia que tienen que estar los árboles? ¿Está definido eso? Sí, don Roberto, justamente el MOB instruye que se ajuste, dicen ellos, por interés público de evitar la intervención de las especies vegetales protegidas, que se ajuste el proyecto para evitar esta intervención. Se presenta este proyecto y aquí quiero hacer destacar algo. Acá este proyecto modificado que evita la intervención de las especies vegetales protegidas no es algo nuevo para el Ministerio de Obras Públicas. Es un proyecto que se viene trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en forma paralela desde el mes de diciembre hasta este ajuste. Está en lo correcto usted que estábamos en conversaciones, estábamos en negociaciones. Y tanto es que no es algo nuevo, que en la Sociedad Concesionaria se demora 2 días desde la instrucción del inspector fiscal en entregar su proyecto modificado. El inspector lo instruye el 26, creo, y la Sociedad Concesionaria el 28 lo entrega. Porque el Ministerio de Obras Públicas lo único que quería era partir luego las obras, ¿ya? Y es lo que sucedió. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración al respecto. Y por último, ambas partes estamos de acuerdo, el inspector fiscal aprobó esta modificación del proyecto porque ambas partes estamos de acuerdo en que con esta modificación se evita intervenir las especies vegetales protegidas, tanto los que se cortaban como los que se alteraban su hábitat. ¿Cuál es la modificación aprobada? ¿El proyecto primera entrega que dice el MOB o la segunda que dice proyecto última entrega? Proyecto última entrega. ¿Está aprobado por el MOB? Aprobado por el MOB, el 26 de agosto, si no me equivoco. 21 de agosto. Ya. Quiero hacer una precisión, don Roberto. Son dos, el proyecto primera entrega que usted se refiere y el proyecto segunda entrega que usted se refiere. Uno fue aprobado finalmente, el primero fue aprobado por el MOB el 6 de julio del año 2018, cuando se reconoció que se habían levantado las últimas observaciones del proyecto. El primera entrega fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas el 6 de julio del año 2018, cuando el inspector fiscal da por subsanadas las últimas 4 observaciones que existían respecto a dicho proyecto, y el proyecto segunda entrega o modificado fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas con fecha 21 de agosto del año 2018.
última entrega o segunda entrega o modificado. A ver, pero de nuevo se me queda con la duda porque el proyecto aprobado el 6 de julio, ¿no es cierto?, es un proyecto absolutamente distinto al aprobado el 21 de agosto. ¿Cómo en 15 días hicieron un proyecto tan, no sé, del 6 de julio al 21 de agosto, hicieron un proyecto que es absolutamente distinto? Así es, o sea, así está corrido es. para arriba, tiene otros Así es, cortes. don Roberto, y este proyecto, por eso que le dije anteriormente que no es algo nuevo para el Ministerio de Obras Públicas, y por eso llama la atención que el Ministerio de Obras Públicas diga hoy día, oiga, es que no hay nada aprobado, no podemos cuantificar, no conocemos nada. Si es un proyecto que se ha venido trabajando en forma paralela con el Ministerio de Obras Públicas desde diciembre hasta que se presentó en el mes de junio. Nos demoramos 2 días en entregar la modificación de proyecto. Ok. No es que queramos molestar con las preguntas, pero no nos quedan claras las entregas. No, Entonces, cuando yo perfecto. aprobé un proyecto el 6 de julio y después lo apruebo de nuevo el 21, ¿qué significa eso? ¿Está aprobado 2 veces? ¿Está Efectivamente, aprobaron el proyecto de aprobado? ¿O hay una ingeniería. modificación? Aprobaron dos veces el inspector fiscal. ¿Ya? Aprobó el proyecto de ingeniería de detalle basado en el anteproyecto referencial Sí. que intervenía las especies vegetales protegidas, lo aprobó el 6 de julio y luego aprobó el proyecto modificado que evita la intervención de las especies vegetales protegidas el 21 de agosto. Pero ¿cómo se aprueba un proyecto que invade o afecta a especies vegetales? La misma pregunta nos hacemos nosotros, don Roberto, si de acuerdo al MOP era obligación de la sociedad concesionaria ajustar su proyecto para evitar la intervención. Ya, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Francisca Castro. Gracias. ¿Y por qué entonces ustedes presentan un proyecto, el del 6 de julio, que no cumple con la normativa existente en el país? Por una instrucción de la inspección fiscal. Ustedes lo presentan por instrucción del inspector fiscal. Sí. Y entonces, ¿por qué estaban preparando ya y trabajando desde diciembre en este proyecto alternativo? Porque sabían que este proyecto que presentaron el 6 de julio no cumplía la reglamentación, ¿correcto? Efectivo. Y le Gracias. veníamos advirtiendo al Ministerio de Obras Públicas desde agosto del año 2017 de que el proyecto de ingeniería definitiva que se estaba trabajando era inviable porque afectaba a las especies vegetales protegidas que estaban descartadas. No, está bien, sí, estaba preguntando, me contestó. Y por último, ¿hay alguna otra alternativa que evaluaron ustedes para proteger las especies protegidas? Sí, se analizaron varios trazados y ese era el que, en común acuerdo con el MOP, se aprobó. Pero estamos hablando de trazados con muros, corriendo hacia arriba, hacia abajo. Se hicieron varias iteraciones para llegar al proyecto definitivo. Que es el que se Todo el aprobó. resto protegía las especies. O sea, siempre el interés fue proteger las especies, pero en todas estas iteraciones, este de alguna forma era el que técnica y económicamente era más eficiente. Muchas gracias. Si no hay más preguntas de los panelistas. Ya, Fernando Vara tiene una aclaración. Perdón, quiero retomar estaba explicando el tema de la ley de bosque nativo de preservación y los permisos asociados, y solamente para que nos aclaremos bien. Entonces, no solo es necesario el permiso cuando se va a afectar un individuo o cuando se va a cortar, en fin, sino que también cuando se afecta o se altera el hábitat, ¿no es así? Exacto. ¿Es correcto? Sí. Bien. Si eso es correcto, entonces, ¿cómo podemos, retomando la pregunta que hacía el panelista Añerén, cómo sabemos nosotros en cuánto se veía afectado, digamos, el hábitat de las especies que, no las 3 especies que estaban al borde, digamos, del túnel, sino que el resto, digamos? Bueno, ¿Cómo podemos dimensionar eso? efectivamente. Por algo hicieron un proyecto distinto. Y Por no- supuesto, no se puso por muro, supuesto. digamos. Luego del hallazgo de estos individuos y el análisis de la presencia y formación de los bosques nativos de preservación, encargamos diversos estudios
que fueron entregados, informados al MOP en diciembre por primera vez y reiterados nuevamente en 2018, que dan cuenta de las formaciones, de acuerdo a conceptos ecosistémicos, de los bosques nativos de preservación y sus límites específicos, de manera a llegar a algo cuantitativo y cualitativo respecto a esa información. Y esa información la tiene el Ministerio de Obras Públicas. Y claro, fue entregado a este panel. Ok, gracias. ¿No hay más preguntas? Gracias. Terminamos con la ronda de preguntas, señora secretaria. Muchas gracias. Por favor, adelante los expositores del Ministerio de Obras Públicas. Cuentan con 10 minutos para hacer su presentación. Adelante, por favor. Para los efectos de aclarar este tema del proyecto aprobado, proyecto versión 1, versión 0, voy a hacer un resumen de este asunto. El contrato de concesión identifica 4 tipos de proyectos. Proyecto vial de lo existente, proyecto vial de lo nuevo, otros proyectos de lo existente y otro proyecto de lo nuevo. 4 proyectos. Para poder ejecutar las obras, se requiere que el proyecto vial esté aprobado. Por lo tanto, cuando la sociedad concesionaria dice el proyecto en la última versión está aprobado, lo que está aprobado en la última versión, es el que mostramos aquí y que el que se ha hecho referencia, es el proyecto vial de los ejes nuevos, 1, 3, 4 y 5. ¿Ya? Por lo tanto, ese proyecto asociado por ejemplo, al eje 2, que es el que tiene el talud del lado poniente y que son 120.000 UF, no es un proyecto aprobado porque no se ha presentado revisión todavía. El eje 2, efectivamente. Por lo tanto, ese eje 2 que tiene 120.000 UF en excavaciones y en su fortalecimiento de talud, eso, y lo dijo la contraparte anteriormente, no está aprobado. Lo que está aprobado en lo que se denomina última versión es el proyecto vial de las nuevas obras. Eso está aprobado. La concesionaria también plantea, dice, en el mes de julio nos aprobaron el proyecto. También ahí estamos hablando en un lenguaje que lo tenemos en común de la concesionaria porque hoy día se saca de contexto. Cuando decimos, están levantadas las observaciones de carácter vial, las observaciones de geometría vial, lo que está levantado son las observaciones de geometría vial, pero viene todo lo que son los muros de contención que sea necesario poner, el sistema de iluminación, todo lo anexo, lo que está definido exclusivamente la parte geometría, porque ahí teníamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la rasante para entrar al túnel tenía que cumplir con 120 km por hora, 100 y 120 dentro del túnel. Entonces, lo que se aprobó efectivamente en ese mes de julio dice la geometría del proyecto vial. Es decir, la geometría del proyecto no dice que se aprueba, ese documento no dice que se aprueba. Lo que dice es que la geometría del proyecto vial cumple con la exigencia de la base. La geometría del proyecto vial cumple con la exigencia de la base. ¿Ya? Por lo tanto, ese proyecto que estaba en revisión y que en la presentación de nosotros llamamos primera entrega, efectivamente concluye con una solución en que la geometría de lo vial se valida. La geometría de lo vial se valida. Pero después de eso hay que hacer todos los proyectos relacionados con muros, con los efectos que genera esa geometría sobre el resto. ¿Ya? El proyecto del eje vial número 2, que es el eje vial de lo preexistente, no está aprobado. El proyecto vial de acceso al túnel existente no está aprobado. Las obras que ahí aparecen, tanto de muros de contención entre los dos, como del trabajo sobre el túnel existente, no ha sido aprobado. Eso no está aprobado. ¿Ya? Por lo tanto, para resumir esto, y frente al planteamiento de la concesionaria de que tenemos un proyecto aprobado una vez y aprobado en otro, lo que está aprobado con referente a esa primera entrega es la geometría de la vialidad, pero en ninguna parte dice que está aprobado, dice se ha levantado la observación porque antes, y ustedes se preguntarán también, que un proyecto que partieron las primeras entregas en abril del año 2017 y recién ahora en junio del 2018, ¿por qué se está aprobando ahora la geometría vial? Porque el contrato exigía que tenía que cumplir con 120 km por hora dentro del túnel y se enviaba una parte, se corregía una cosa, se corregía la otra y se fue dilatando. Ahora, ¿por qué nos demoramos en la aprobación de los proyectos? Porque no se atienden las observaciones. Pero esto de que diferencias de criterio que teníamos acordado, el criterio que se utilizó y que fue con el cual se validó la geometría del vial
del eje 1 nuevo está asociado a que tenía que cumplir con la exigencia que impone la base, cumplir con los 120. ¿Ya? Ese comentario puedo hacer respecto a algo que puede haber quedado en el aire respecto a los proyectos referenciales. Simplemente, señora presidenta, miembro del panel, para finalizar, porque creemos que esta parte ha sido bastante clara en exponer y entregar los argumentos que ya están, o sea, entrar en la discusión de si es referencial o no referencial, si decía referencial o no, es cosa de tomar los antecedentes y ver dónde dice estudio de impacto referencial, o sea, está ahí. O sea, no vamos a entrar en discusiones con los abogados de la concesionaria, que con mucho ímpetu lo hacen, pero la verdad es que los documentos hablan por sí solos, ahí están. Lo que sí me gustaría dejar como punto sobre la mesa es que aquí se ve como que esto fuese binario, o sea, o cortamos o corremos el trazado. O sea, y la verdad que me parece que hay un desafío de ingeniería y que es mucho mayor, o sea, que simplemente cortar o modificar el trazado. Por lo tanto, ahí es donde nosotros nos preguntamos cuál es la obligación de la sociedad concesionaria al momento de adjudicarse el contrato. O sea, hay todo un desarrollo de este proyecto que nos estamos saltando. O sea, precisamente el desarrollo del proyecto y todas esas interacciones que señala el inspector fiscal es para poder ir resolviendo estos inconvenientes, interferencias, como queramos llamarle, así como encontrar una interferencia en el tema de la inundación. También hay una interferencia porque encontraron estas especies protegidas legalmente y no a través de la fase de licitación. O sea, acá hay un tema de un asunto legal y que la propia ley incluso le da la facultad y la excepción de salida de poder solicitar estos permisos ambientales. Y en último comentario, o sea, respecto de que la sola existencia en el área de influencia de un belloto norte hacía ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, la verdad que no es tan así. O sea, no es que solamente porque existía una especie protegida iba a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Los requisitos están en la ley, están en la ley 19.300 y establece cuáles son las condiciones para ingresar un proyecto de esta envergadura o no al sistema. Y ahí están las condiciones que nosotros señalamos de si era autopista, por ejemplo, tiene que ingresar acá por las condiciones, no debía ingresar al sistema. Y por lo tanto, solamente manifestarle al panel que creemos que la discusión se encuentra acotada y que están los antecedentes a disposición de lo que requieran. Muchas gracias. ¿Preguntas a Francisca Castro? Ya, hagamos la misma pregunta entonces, para que me la vuelva a repetir, porque me acaban de decir, la sociedad concesionaria, que yo les preguntara a ustedes, ¿cierto?, ¿por qué en la primera entrega ustedes aprobaron un proyecto que no cumplía con el reglamento de la CONAF, por ejemplo? Bueno, insisto lo mismo anterior. Lo que dice ese ordinario a que hace referencia a la sociedad concesionaria no dice que aprueba, dice que la geometría del vial cumple con los parámetros que obliga la base. Muchas gracias. O sea, ustedes no lo aprobaron. No lo tenemos. Ya. Y ustedes estaban trabajando desde diciembre anterior en este proyecto que sí cumple con la normativa vigente en el país respecto a las especies protegidas con la sociedad concesionaria. Eso es lo que dice la sociedad concesionaria, que ustedes estaban trabajando con ellos en este proyecto de ingeniería paralelo. Entonces, este proyecto de ingeniería paralelo, que es aprobado un mes después, ¿cierto? También cumple, supongo yo, con la geometría vial. ¿Es otra geometría vial? ¿Por qué si estaban trabajando en un proyecto, o sea, ustedes sabían ya que el de julio, el que fue aprobado en julio, la geometría vial que fue aprobada en julio, ese proyecto no se hacía cargo de las especies, ¿ya? ¿Lo aprueban por un tema de procesal o por qué sabiendo que no cumple
con los requisitos de los cuales estamos discutiendo? A ver, ahí parto con el siguiente análisis. La sociedad concesionaria entrega un proyecto, que es este último, que no la última entrega, sino que previo a la última entrega. El de julio. Ellos sostienen que está aprobado Sí. y yo digo, leo textual lo que dice aquí, dice, se ha verificado que las observaciones fueron levantadas y el diseño cumple con los parámetros exigidos en las VALI, respecto a la geometría del proyecto. Dice, observaciones relacionadas con diseño vial. Se ha verificado que las observaciones fueron levantadas y el diseño cumple con los parámetros exigidos en las VALI. Ellos entregaron ese proyecto. Cuando entregaron ese proyecto, hacen un alcance respecto a las especies vegetales protegidas existiendo ahí y junto a esa presentación se emite una instrucción en la cual le dice, mire, lo que usted nos ha entregado y conforme a los alcances que hace, haga los ajustes que usted quiera y resuelva el conflicto ambiental que hay de por medio. Y ellos ingresan este otro proyecto que estamos hablando, que es la última versión. Con el cual ustedes estaban trabajando con ellos desde diciembre anterior. Es decir, el que estábamos trabajando es bien amplio el concepto. Sí. Lo que sí es que ellos decían, oye, nosotros podemos hacer esto corriéndonos para allá, vean ustedes cuál es su solución. Y de hecho así fue la instrucción, vean cuál es la solución que presentan. Pero el Ministerio de Obras Públicas no puso la mano para decir, vámonos para allá o vámonos para el otro lado. Perfecto. Ya, a mí me queda claro. Y entonces, con respecto a esta última entrega, que sí se hace cargo de, entiendo yo, espero, de la geometría vial y de las especies, pero a la fecha solo está aprobado los ejes 1, 3, 4, 5. Son de 5, ¿cierto? ¿O hay más ejes? Hay dos ejes más, me parece. Dos ejes más, ya. Entonces faltarían esos 2 o 3 ejes más que aprobar. Así es. ¿Correcto? Y es por eso que ustedes, cuando llega la discrepancia, ustedes dicen que no pueden pronunciarse sobre los sobrecostos de lo cual está hablando, porque en realidad esos ejes no están aprobados. ¿Cierto? Sí, efectivamente, así ya. es. Perfecto. Ya, yo no tengo más preguntas, gracias. ¿Sabe? Yo en lo personal estoy bastante confundido con lo que nos han presentado ambas partes hoy día. Así que yo quisiera pedir lo siguiente a ambas partes. Que se pronuncie el MOP de acuerdo a las observaciones que nos van a enviar. Respecto de qué aprobaciones... A ver, usted dijo que habían 4 proyectos y no 1. Hay 2 proyectos viales y 2 proyectos de otras cosas. No tengo idea cuál es aprobado, cuál es no aprobado. Estoy perdido. Necesito que me lo ponga por escrito al panel. ¿Y qué tramos? ¿A qué tramos corresponde? ¿El kilómetro 0, el kilómetro 5,2? Mire, el túnel está aprobado, el túnel no está aprobado, le cambiamos la no sé qué cosa, etcétera, la distancia de frenado, todo lo que ha aprobado, y me gustaría saber clarito qué es lo que no ha aprobado, porque aquí queda enredado. O sea, usted dice, no, yo no he aprobado nada, el otro señor dice, sí, me han aprobado 2 veces, estoy perdido. Lo mismo se lo pido a la concesionaria. Pero por favor, clarito, con correspondencia, aunque usted me la haya mandado, necesito que ahora me lo soporte. Siguiendo con lo mismo, solicito que el MOP se pronuncie sobre la validez de las ubicaciones y los precios de lo que aprobó, si es que aprobó algo, que presentó la concesionaria. O sea, usted tendría que pronunciarse respecto de la calidad, ¿no es cierto?, de lo que le están pidiendo, las 327.000 UF, si las ubicaciones son o no son, si corresponden, si no corresponden, o decir lo que corresponde. Lo mismo la concesionaria. Bueno, la concesionaria también debe indicar si se ha aprobado o no se ha aprobado la ingeniería, porque yo escuché que se la aprobaron, pero escuché que no se la aprobaron. Así que necesito las cartas, necesito saber todo el detalle. ¿Y cómo llega a estimar los 327.000 UF si es que no le han aprobado nada? Porque si usted está reclamando algo que nunca le han aprobado, no puede estar reclamando, ¿me entiende? Porque no está aprobado. Eso sería. Muchas gracias. De acuerdo. No. Perdón, yo no tengo preguntas. Don Fernando Avara. Un detalle nomás, una aclaración. En el proyecto primera entrega, lo que usted acaba de decir que se validó la geometría del proyecto vial.
¿Y qué es lo que se aprobó o se validó en la última entrega? Esa es la pregunta. A ver, perdón. No, es que usted especificó que en la primera entrega lo que se validó fue la geometría del proyecto vial. Sí, nada más. De acuerdo, de acuerdo. En el fondo, si lo validó, no sé, usted no entiende que se aprobó, se validó. No. A ver, lo que pasa es lo siguiente. El contrato obliga que frente a un proyecto que requiera la intervención de organismos externos, previo a la aprobación del inspector fiscal, la tiene que tramitar la sociedad concesionaria. ¿Ya? Perfecto. Okay. Por lo tanto, si en este proyecto aparecen interferencias con especies vegetales, qué sé yo, para poder aprobarlo necesito que previamente me traiga el otro papelito, por llamarlo de alguna manera. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió en la última entrega? El La 21 última, de agosto, ¿qué es lo que aprobó? La última entrega aprobé el trazado, el proyecto vial de la obra, de las nuevas obras, proyecto vial nuevas obras, así se llama. Aprobé el proyecto vial de las nuevas obras. 1, 3, 5, 4 y 5. Los ejes 1, 3, 4 y 5, que son los ejes nuevos. Pero solamente lo que se refiere al proyecto vial. Solamente lo que se refiere al proyecto vial. Sí. Listo. Eso es la duda. Gracias. Bueno, no existiendo más preguntas de los panelistas, entonces les agradecemos las presentaciones de ambas partes y la Secretaría de Abogados les dará las instrucciones respecto de las observaciones y los documentos que les solicitaremos. Con esta fecha se emitirá una resolución, ¿sí? Sí, mencionamos el día 2 de octubre. Saldremos a las 9 de la mañana, entiendo desde aquí, en una van que dispondrá el Ministerio de Obras Públicas amablemente, con integrantes de la sociedad concesionaria, 2 personas y 2 integrantes del Ministerio de Obras Públicas y los panelistas, a hacer una visita a la obra, una visita a terreno. Dígame. ¿Algo preparado allá en la visita? ¿Quieren ver algo especial? Básicamente la ubicación de las especies en relación a los planos. No queremos, y esto no es nada que hayamos conversado especialmente así como procedimiento, pero sí aclarar en términos generales, esto queremos que sea de terreno y de observación y les pedimos que no se transforme en una conversación que nos distraiga de la visita a terreno propiamente. Es decir, la idea no es ir a escucharlo a ustedes, y perdonen que sea tan directa, pero no es ir a tener una conversación con ustedes, aquí ya la tuvimos, es ir a nosotros poder apreciar y que ustedes nos orienten en lo que estamos viendo con la información estricta y precisa. Pero la conversación ya la tuvimos aquí y esta es una visita a terreno aplicada. Muy bien. Es muy importante que vayan ambas partes. Si no, no podemos hacer la visita. Sí, si no pueden ir ambas partes, no podemos ir y estimamos que es importante. Sí, señora Presidenta, en ese sentido, de todas maneras, nos gustaría que se aclarara que las partes con su abogado, en el fondo, que se limitara la presencia de estas dos personas. O sea, porque lo mismo no ha pasado en otras ocasiones, no con el panel, pero que allá después hay 10 personas o 15 personas que van con todo el grupo, entonces que se limite únicamente a los abogados o al inspector fiscal o al gerente de la concesionaria, más un abogado, para limitar un poco la presencia allá, sí, además por temas de riesgo. Sí, creo que es un buen punto y nosotros quisiéramos que especialmente no solo fueran abogados, la verdad es que es importante, hay un tema aquí de interpretación de contrato importante, sin embargo es fundamental para poder entenderlo, la visión técnica, así que entendemos que la presencia del inspector fiscal es fundamental y de algún representante de la sociedad concesionaria que pueda darnos el soporte técnico desde la perspectiva de ellos también. Dígame. Sí. Perfecto.
Son 2 personas por parte y ustedes pueden elegir quiénes van. No, porque si no tendríamos que seguir agregando y creo que es importante poder... ¿No tiene una persona que pueda tener la visión de todos los elementos? Sí, tenemos... Sí, pero como se señaló, o sea, la conversación no se va a tener allá, por lo tanto, también es el representante de la concesionaria y el representante del MOP. Yo no creo que sea necesario tener especialistas en terreno, porque la discusión la acabamos de tener ya bastantes horas. O sea. Sí, es para ver dónde están las especies, no vamos a desarrollar discusiones, es más bien una inspección visual, tener una apreciación en terreno. Entonces ustedes pueden, justamente por eso quisimos restringirlo a 2 personas, para evitar extendernos en los temas que ya aquí hemos discutido. Ese es el objetivo. ¿Ya? Muy bien, gracias a todos. Ya, para finalizar, les recuerdo que el plazo para formular la observación en la audiencia pública vence también el martes 2 de octubre. ¿Ya? Eso sería, y con esta fecha se emitirá una resolución formalizando lo solicitado por don Roberto.